Bueno, continuando con el sistema de amortización francés, les comparto en pantalla lo siguiente. Vamos a ver el desarrollo de las fórmulas y el cuadro de marcha de manera teórica. Entonces, cuando vemos las fórmulas, que algo desarrollamos en la filmina anterior, cuando escribimos este ejemplo, ¿sí? De cuadro de marcha, donde explicamos y desarrollamos todo esto y mostramos cómo se van haciendo los cálculos, cuando uno va a las fórmulas empieza a encontrar lo siguiente. Uno puede calcular el total amortizado hasta el periodo P, ¿sí? Es decir, el T mayúscula, que es la columna 6. ¿Sí? Uno puede ir calculando ese de la siguiente manera. Es la sumatoria de las diferentes amortizaciones de cada periodo, hasta el periodo T sub P. Claro, sencillo, ¿no? Hasta ahí no tienen nada nuevo. Ahora, si quisiera uno calcular el total amortizado hasta el periodo 4, lo hace de esta manera. El total, por esto esta es otra manera de plantearlo, el total acumulado hasta el periodo 4 de amortizaciones, es decir, las amortizaciones acumuladas, son iguales a lo que se acumularon hasta el periodo 3 más la amortización del periodo 4. O, lo que es lo mismo, la sumatoria de las amortizaciones reales de cada periodo del 1, 2, 3 y 4. Esto es sencillo también, es bastante sencillo de interpretar. Otra manera de pensarlo, podría pensarlo de la siguiente manera, en términos generales, ¿no? El T sub P, el acumulado hasta el periodo P, es igual al total que se acumuló hasta el periodo anterior, ¿sí? Como vemos acá, el total acumulado hasta el periodo 3, más el T sub P, este es el T sub P menos 1, y el T sub P, que sería acá el equivalente al periodo 4, y ahí de esa manera construyo el capital el amortizado total hasta el periodo P. Entonces es otra manera de plantear eso, por eso lo pongo con una flechita. Después, ¿qué relación hay entre la cuota, el interés y la amortización real? La siguiente, uno podría despejar el interés, la cuota de amortización real, o la cuota de la ecuación esa que les dejo ahí, según lo que les pide la consigna o el interés que tengan. Después el saldo al inicio de un periodo de un periodo cualquiera de la deuda, la podemos pensar como de la siguiente manera. Dice la deuda total menos el total amortizado hasta el periodo anterior. Claro, si yo tengo una deuda inicial, como en nuestro caso de 10.000 pesos, y le resto toda la amortización acumulada, ahí por diferencia podría obtener el valor de la deuda. Y eso es lo que estoy haciendo acá. El valor de la deuda al periodo P es la deuda total, que es el B sub NI, en vez de B sub PI, porque PI es hasta el periodo al cual yo quiero calcular la deuda, y si al B sub NI le resto la amortización acumulada total, voy a llegar a la deuda al inicio del periodo, el saldo de la deuda al inicio del periodo cualquiera que yo quiera calcular, ¿sí? Otra manera de expresarla sería lo mismo, el B sub PI es igual a la deuda acumulada al periodo anterior, ¿sí? Restándole la amortización de ese periodo anterior, que es otra manera de verlo, que lo explicamos, vayan al video anterior, cuando explico el cuadro de marcha en el ejemplo, y lo van a ver. En este caso, este tema decidí encargarlo con un ejemplo primero, ¿sí? Por eso les di el cuadro de marcha primero, y ahora estamos yendo a la fórmula de la parte más formal. Y hay algunas cuestiones que son importantes tener en cuenta, como por ejemplo, que cuando el periodo es igual a 1, el P es igual a 1, el momento de evaluación de la deuda, el saldo inicial de la deuda es en el primer periodo, la deuda coincide, el B sub PI coincide con el B sub NI, porque en ese momento la deuda total es igual al saldo inicial en el periodo 1, ¿sí? Porque obviamente acaba de comenzar este proceso y la deuda es toda. Y cuando P es igual a N, es decir, estoy al final, en el último periodo de la renta, el total amortizado es igual al valor inicial de la deuda, que eso se los mostré en diagonal, ¿sí? El primer cuadrito del cuadro de marcha con el último que vimos acá, se los muestro nuevamente, es este. Periodo 1, columna 2, los 10.000, la deuda inicial es igual al total amortizado. ¿Sí? Entonces, todo lo que les expliqué en las fórmulas lo pueden encontrar la relación en el ejemplo acá que les di, y de esta manera podrán ir construyendo todo el cuadro de marcha. Ahora, podríamos armar el cuadro de marcha de manera genérica y teórica. Se va a ver un poco chico, pero vamos a tratar de ir leyéndolos, y si no, acérquense a la pantalla y lo van a ver. Entonces, tenemos la deuda al inicio del periodo. Fíjense que es el B sub PI, que va a coincidir con el B sub NI. ¿Sí? Después tenemos la cuota, que va a ser igual en todos los periodos, por eso tenemos C. Y después los intereses del periodo. Fíjense que en el primer periodo, el interés I sub 1
es igual a la tasa de interés por la deuda total, el saldo de la deuda, que es el B sub NI, que coincide, por ser el periodo 1, con el B sub PI, que lo vimos antes. Entonces, por diferencia, como les dije, por diferencia saco la amortización real del periodo. Esto que estoy explicando lo pueden ver en el ejemplo de cuadro de marcha. Este es el mismo ejemplo. Todos estos cálculos que hicimos acá los vamos a formalizar y los vamos a escribir y a expresar de manera genérica, ¿sí? Matemática. O sea, va a ser lo mismo. Lo importante es que entiendan cómo hacerlo. Entonces, les decíamos que la amortización real al final del periodo P, que es, en este caso es el periodo 1, porque estamos en el primer periodo, fíjense que es la cuota menos el interés del periodo 1, menos el interés. Y el interés es la tasa de interés por el B sub NI, porque lo tenemos acá. Entonces, ahí construimos la fórmula de la amortización real del periodo. Y bueno, el total acumulado de la amortización coincide acá, en este caso, con la acumulación del primer periodo, ¿sí? Entonces, el T mayúscula sub 1 es igual al T minúscula sub 1. Veamos el periodo 2. Fíjense que la deuda ahora, en el B sub 2, es igual al B sub NI, que era el inicial, menos el total amortizado en el periodo 1, que es este que está acá a la derecha, en la última columna, columna 6. El T sub 1 mayúscula. Entonces, lo que uno, bueno, que acá dice que claramente coincide con el T minúscula sub 1 minúscula. La cuota es la misma y el interés del periodo 2 es la cuota, ¿sí? Perdón, no, la tasa de interés por el saldo de la deuda. Pero el saldo de la deuda ahora ya no es B sub NI, sino que es B sub NI menos el amortizado en el periodo 1, el T sub 1. Entonces, es esta I multiplicado por este paréntesis que está acá, que es el saldo de la deuda al inicio, que es esta que vemos acá al inicio del periodo 2. Y la amortización real al final del periodo, en el caso de la columna 5, fíjense que ahora sí es la amortización de este periodo, el T sub 2, perdón, es igual a la cuota menos el interés de este periodo. ¿Y el interés qué es? Y entre paréntesis vemos la tasa de interés, ¿sí? Multiplicado por el B sub NI menos la tasa de interés por el T sub 1. ¿Sí? Porque acá empezamos a acumular, tengo que agarrar y restarle a la deuda, ¿sí? Inicial, le tengo que restar lo amortizado. Todo multiplicado por la tasa de interés. Entonces por eso está distribuida la tasa de interés ahí adentro. Cuando uno avanza en la fórmula, encuentra que, si uno distribuye el menos adentro del paréntesis, encuentra que le queda C menos I por B sub NI. Y esto que está acá es el T sub 1 que lo habíamos construido antes. Ven que es la C menos I por B sub NI me da el T sub 1. ¿Sí? Entonces, esto que está acá yo podría expresarlo como T sub 1. Y fíjense que el más este, que es por el cambio de signo de este menos al distribuir este menos de acá, me queda más, me queda positivo todo este término que dice I por el T sub 1, ¿sí? Que lo traía de antes. Entonces, de esta manera yo lo que hago es dejar todo expresado en función de T sub 1. ¿Para qué? Para que en el próximo paso sacarlo factor común. Y me queda que T sub 1 multiplicado por 1 más I me da la amortización real al final del periodo T sub P. Entonces, la amortización del periodo 2 es igual a T sub 1 por 1 más I. ¿Sí? De esta manera demostramos otra manera de sacar esta amortización real del periodo. Y en la acumulación del T sub mayúscula sub 2, que es la acumulación de la amortización acumulada, tengo que sumar el T sub 1 más el T sub 2. ¿Sí? Y el T sub 1, perdón, el T sub 2 es igual, T sub 2 es igual a T sub 1 por 1 más I, porque lo habíamos obtenido acá. T sub 2 es igual a T sub 1 por 1 más I. Entonces, acá voy a colocar el T sub 1 por 1 más I, ¿sí? En este lugar. ¿Para qué? Para dejar todo en función de T sub 1 y sacarlo factor común. Y acá lo que encuentro cuando saco factor común T sub 1 es, me queda el 1 más I, y esto empieza a parecerse a una imposición de dos periodos, ¿sí? Por eso me queda S sub 2I. ¿Por qué? Porque fíjense que se parece a una progresión geométrica creciente, y bueno, esto es lo que vimos nosotros antes en rentas, ¿sí? En imposiciones que se van acumulando. Entonces, lo que vamos a ir viendo a medida que avance esto es que acá va a aparecer una imposición. Entonces, así sucesivamente uno sigue avanzando y deja siempre expresado, fíjense en el valor de la deuda
En el periodo 3 es lo mismo, el valor inicial de la deuda menos la amortización del periodo 1 y del periodo 2, la cuota es la misma, el interés es la tasa de interés multiplicado por el saldo inicial de la deuda, que es la columna 2, y la amortización real al final del periodo 1 va a ser la cuota menos el interés. ¿El interés cuál es? Este que está aquí, en la columna 4, al mismo nivel del periodo 3, pero todo entre paréntesis coloco lo que está acá. Y de vuelta, fíjense que lo que busco al distribuir el signo es que me quede un T sub 1, y si junto un término más, me va a quedar un T sub 2. ¿Sí? Entonces, ordeno esto, y me termina quedando que el T sub 3 es igual al T sub 1 por 1 más i elevado al cuadrado. Entonces, fíjense que este T sub 1, que es la primera amortización, capitalizada, ¿sí?, por 1 más i, a lo largo del tiempo, me va a terminar dando las diferentes amortizaciones para cada periodo. ¿Sí? Va creciendo con una capitalización, esta amortización real al final del periodo. Y lo mismo en el último, en el total amortizado, yo les decía, se va construyendo una imposición. Fíjense, el total acumulado de amortización al cabo del periodo 3 es el T sub 1 más T sub 2 más T sub 3, pero sabemos que el T sub 2 es T sub 1 por 1 más i, y sabemos que el T sub 3, que lo tenemos acá, en la columna 5, periodo 3, es igual a T sub 1 por 1 más i al cuadrado. Entonces, acá que me termina quedando T sub 1 por 1 más i al cuadrado. Entonces, saco factor común T sub 1 porque está en el primer término, en este segundo término y en este tercer término saco factor común, y me queda 1 más i más 1 más i al cuadrado. Bueno, de vuelta. Esta es la fórmula de una imposición, en este caso, en 3 periodos, que ya la vimos antes en la parte general de rentas. Entonces me queda que el T sub 3 es igual a T sub 1, que es el fondo amortizante, como decíamos, antes que lo marqué en rojo en el cuadro de marcha, en el ejemplo de cuadro de marcha, multiplicado por la imposición. ¿Sí? La imposición. En este caso es un S sub 3i. Y así sucesivamente uno encuentra que el T sub P, que es el total amortizado al cabo de P periodos, es igual al fondo amortizante, que es la amortización del primer periodo, multiplicado por S sub PI. ¿Sí? Entonces, esa es la manera, acá aparece la imposición dentro de la amortización del capital. Lo mismo acá, el valor de la cuota correspondiente a la amortización de capital en el periodo P es el fondo amortizante T sub 1 por 1 más i elevado a la P menos 1. ¿Sí? Así voy construyendo la fórmula y llego a esto. Y bueno, eso es la explicación de lo que hicimos antes en el ejemplo, en este ejemplo que les mostré acá, con números, ¿sí? Donde primero buscamos la cuota y después calculamos el interés, y después por diferencia entre la cuota y el interés obtenemos la amortización real del periodo, y esa amortización real se va acumulando en la columna 6, ¿sí? Y así voy haciendo sucesivamente, disminuyendo el saldo inicial de la deuda. Y de esa manera voy construyendo este cuadro de marcha en el ejemplo, y de esta manera lo voy construyendo de manera teórica y analítica en forma general.